muchachos. Qué rápido se le olvidó a Eduardo Ruiz Gili, porque anda muy activo este personaje de los medios tradicionales, Eduardo Ruiz Gili, periodista de ADN 40, de Grupo Fórmula, del Economista, anda desatado diciendo, es imposible creer que AMLO sea sincero, publicó hace 2 horas. Hace 24 horas ayer, una cosa es no estar de acuerdo con las opiniones y estilo periodístico de Ciro Gómez Leiva, y la otra es minimizar o hasta festejar el hecho de que lo trataran de matar. Qué falta de empatía y humanidad han demostrado en este asunto tantos seguidores de AMLO. Y bueno, dice que AMLO deje de enviar abrazos solidarios y fingir indignación cada vez que agreden o matan a un periodista. Mejor que deje de agredirnos verbalmente. Los periodistas que no estamos 100% de acuerdo con él no somos sus enemigos ni traidores a la patria. Abrazo a Ciro Gómez Leiva. Pero Eduardo Ruiz Gili, ya en un programa en sus medios, aclaró que este no es por nada cerquita el sexenio o el gobierno más sangriento contra los periodistas, pues. Dicen una cosa y luego hacen otra. Pero bueno, vamos a escuchar a Eduardo Ruiz Gili hablando precisamente de los gobiernos violentos contra periodistas. Perdóname, tengo que discrepar de ti, Mónica, porque yo llevo esa estadística muy puntual. En el sexenio de Fox mataron a 35, en el sexenio de Felipe Calderón a 111, en el sexenio de Peña Nieto a 85 y en el de López Obrador hasta la fecha van 42. Entonces no es el sexenio donde más periodistas han sido asesinados. El récord lo tiene Felipe Calderón, que todavía a través de Twitter está dando clases de cómo hay que gobernar. Siento contradecirte. Bueno, eso es lo que dice Ruiz Gili. Pero ¿qué publica hoy Carlos Loret de Mola en el Washington Post? Ese Washington Post que publicó una hoja completa, una página completa, solidarizándose en su momento contra Loret de Mola. Bueno, en esas mismas páginas publica Carlos Loret de Mola el atentado contra Ciro Gómez Leiva y la corresponsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Dice, entre otras cosas, en un México ya acostumbrado a la violencia y los ataques recurrentes a la libertad de expresión, se ha cruzado un nuevo límite. El jueves 15 por la noche quisieron matar a Ciro Gómez Leiva, uno de los periodistas críticos más prominentes del país. Se salvó gracias al blindaje de su camioneta. No fue un intento de robo o secuestro, fue un atentado y así lo aceptaron las autoridades. El periodista dijo que no tiene enemigos personales, no tiene ningún conflicto que pudiera motivar el ataque y no había recibido amenazas. Así que lo quisieron matar por su trabajo periodístico, pero no queda claro exactamente por qué. ¿Fue por sus opiniones críticas al gobierno? ¿Fueron narcotraficantes por alguna información que difundió o algún otro criminal? Pregunta Carlos Loret de Mola. Su caso no es más grave que el de muchos otros periodistas que han sido amenazados, atacados y asesinados en el país, pero la fama e influencia de Ciro lo vuelve más visible y en ese sentido impacta más y renueva la indignación en la sociedad. Poco antes del atentado, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México, con 11 asesinatos de periodistas en 2022, llegó a su 4º año consecutivo siendo el país sin guerra más letal del mundo para los periodistas, incluso arriba de Ucrania. Estos 4 años, escribe Loret de Mola, han sido los que lleva como presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciado por diversas organizaciones internacionales por sus recurrentes insultos y descalificaciones hacia los periodistas que le resultan incómodos. Gómez Leiva ha sido uno de sus blancos favoritos, lo ha calumniado en distintas ocasiones en sus conferencias. Apenas un día antes del atentado dijo que escuchar a Gómez Leiva podría causar tumores cerebrales. En ese nivel navega el presidente de México. Bueno, ya no les sigo contando más, pero eso es lo que publica Carlos Loret de Mola. ¿Qué dirá de lo que acaba de escuchar usted de Ruiz Gili? Que este no es por nada cerquita el sexenio más sangriento contra los periodistas, sino el de Felipe Calderón. ¿Qué ha dicho Loret de Mola del asesinato de Javier Valdés, o Miroslava Bridge, o Regina Martínez, o de las amenazas a otros tantos? Ese mismo Loret de Mola que le permite decir cualquier barbaridad a Broso contra los paleros,
solo porque pensamos diferente? ¿Qué han dicho los grandes periodistas de México, algunos de ellos incluso en este video de solidaridad a Ciro Gómez Leiva, cuando se ataca a un comunicador porque lo consideran cercano al régimen? ¿Qué dijeron estos personajes? Yo sé que soy un pinche palero y no quiero meterme en este saco y en este merequetengue, pero alguno de ellos dijo, oye, ¿se pasó Lili Telles cuando amenazó a este pinche youtubero de Serrano? Ah, no, es que nada más le tumbaron los lentes. El pelón Gomis no lo agarró a balazos. A lo mejor si me hubiera agarrado a balazos, hubiera sido otra situación, pero como nada más me tumbó los lentes, no sé si sea un exagerado o si quede claro mi punto, pero para hablar, grábenme muchachos, para hablar de este y otros temas, saludo al querido Jorge Gómez Naredo, porque hay mucho que abonar, sobre todo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, que dice que no hay que descartar hipótesis y que incluso abre la posibilidad de que se haya tratado de un caso que busque desestabilizar su gobierno, el país. Le doy la bienvenida, le decía, al querido Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, columnista, colaborador de la revista Polemón y analista, miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge, pues qué fuertes las declaraciones del presidente, qué fuerte el caso, ¿no? Porque como no somos iguales, yo sí me he solidarizado con Ciro Gómez Leiva porque nadie merece ser víctima de un atentado, pero de ahí a la mezquindad con la que están utilizando el caso de Ciro Gómez Leiva para atacar al presidente me parece lamentable, querido Jorge. Sí, fíjate que, claro, yo creo que buena parte de muchísima gente, bueno, una parte de los que hacen comunicación, de periodistas, pues se han solidarizado con Ciro Gómez Leiva porque pues no es, como bien lo dices, ¿no? Nadie merece sufrir un atentado por ningún motivo. Pero lo que ha sucedido a partir de que Ciro Gómez Leiva en la noche da a conocer que atentaron contra él, que sobrevivió por que su camioneta estaba blindada. A partir de esas declaraciones se empezó a establecer un discurso que buscó relacionar el atentado con Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación y especialmente con las mañaneras y con lo que dice Andrés Manuel en las mañaneras. Es decir, se buscó generar como la idea de que el atentado había sido provocado o posibilitado por el supuesto odio que desde las conferencias de prensa matutinas Andrés Manuel ejerce contra los periodistas serios, contra los periodistas que son un dechado de ética, contra los periodistas que hacen una labor objetiva, profesional y con la simple intención de conocer la verdad. Esa idea fue la que se conformó y se comenzó a repetir constantemente. Primero algunos, ¿no? la manejaban después del atentado, pues lo primero fue solidarizarse con Ciro, pero después la empezaron a manejar, hicieron este video, ¿no? El cual hacía referencia, querido Vicente, en donde varios comunicadores, ¿no? Establecen esta cuestión que relacionan también ahí la libertad de expresión, la libertad de prensa, y ya después pues empezaron los articulistas. Hoy en Reforma, bueno, varios de Reforma lo han hecho, Silva Gerson y muchísimos más. Este artículo de ¿cómo se llama?, de Loret de Mola, la portada, por ejemplo, de Reforma al siguiente día, donde prácticamente pues culpa al propio Andrés Manuel del atentado. Y bueno, pues esta parte sí me parece que es como ese discurso que han buscado posicionar en los medios de comunicación y que es muy ruin, porque al final pues no hay no hay una investigación, no hay claridad, y tampoco es que se genere, y esto es un elemento porque ellos lo ponen como si fuera algo hecho, es decir, Andrés Manuel asusa a la gente, Andrés Manuel genera odio, Andrés Manuel ataca a los periodistas, Andrés Manuel va contra los periodistas, y eso pues a mí me parece que es una mentira. Lo que sucede en las conferencias de prensa y lo que ha sucedido los últimos 4 años es
que se ha discutido el labor de los medios de comunicación, porque una cuestión es los medios de comunicación, y también de quienes dentro de los medios de comunicación han sido beneficiados y generan sus coberturas, generan sus análisis, generan sus notas, digamos, sus discursos, a partir de mentiras y a partir de falsedades y a partir también de animadversiones. Eso que se ha discutido en las mañaneras me parece algo que es muy sano para todos los medios, para toda la sociedad mexicana. Es decir, antes no teníamos esta discusión de los medios de comunicación, o la teníamos, pero en espacios muy cerrados. Ahora con las mañaneras y con todo lo que se genera a partir de las mañaneras y en las redes sociales y en espacios como este y en muchos otros lugares, pues es esta discusión acerca de qué medios nos merecemos, qué medios estamos escuchando, o sea, si no es imposible, si debe de ser imposible o si son intocables en el sentido de que no se puedan criticar a los periodistas como si decir, pues es que Loret de Mola está haciendo falaz, no, pues eso es un ataque a los medios de comunicación, entonces estás en contra de la libertad de expresión. O sea, realmente estamos en ese sentido que parece ser que es el discurso de estos comunicadores, o es que estamos realmente hablando en libertad sobre el papel de los medios de comunicación. Eso me parece que es fundamental. Oye, Jorge, fíjate que yo el viernes no estuve ni en este espacio matutino vespertino, ni en el nocturno, porque me fui a dar cobertura al banderazo inicial para que se inicien operaciones en las Islas Marías. Y me llamó mucho la atención que en cuanto tuve acceso a internet, el querido Manuel Pedrero, a quien le mando un abrazo, me dijo, ya ni en temporada decembrina, ni mientras estás en las Islas Marías te perdonan. Y yo dije, ¿por qué Vicente Serrano es tendencia? Y me di cuenta que empezaron a utilizar esto de que soy miembro del mecanismo de protección a periodistas sobre el caso de Ciro Gómez Leiva, lo que me parece también muy mezquino, porque estos no se dan cuenta que su odio, su veneno nos pone en riesgo a muchos. Por ejemplo, Marco Levario Turcot. Miserables de la 4T cuestionan a Ciro Gómez Leiva por tener camioneta blindada que le salvó la vida y que compró de su trabajo. La usa también por el clima de violencia que hay en el país, pero no dicen que al menso vocero del oficialismo, Vicente Serrano, todos le pagamos escoltas. Cuando a mí no me pagan escoltas, soy miembro, estoy protegido en este mecanismo para periodistas amenazados. Yo quisiera que todos los periodistas amenazados tuvieran protección, lo he dicho una y otra vez, pero qué ganas de lastimar. Además, ya Ciro Gómez Leiva dijo que no es de él la camioneta, que se la dieron en el trabajo y que se la dieron por una situación que surge de su labor. Y así como muchos mensajes, mi querido Jorge Gómez Naredo, que pues me parece lamentable. Yo desde que me enteré por la madrugada del jueves al viernes me solidaricé sin regateos con Ciro Gómez Leiva, pero pareciera que siguen en esta dinámica de una élite del periodismo, ¿no? Deja tú el caso de tu servidor, el caso de tantos periodistas alrededor de México que son amenazados. Pues yo no veo a los grandes como, nótese mi sarcasmo, Denise Merker, López Dóriga, pronunciándose, siquiera entrevistando a estos compañeros que son amenazados, pues, no sé. Hay tanto que desmenuzar para la audiencia de esto que está circulando, y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro. Si siguen por donde van, mañanera, sábado y domingo también. De hecho, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente sobre la posibilidad de que haya mañaneras sábado y domingo para contrarrestar muchas de estas noticias falsas, muchas de estas fake news. Pero a lo mejor lo vamos a hacer al mediodía. No. Lo que diga mi dedito.
No, lo que diga mi dedito, no. No, lo que estoy pensando es hacerla también el sábado y el domingo, para que no les demos oportunidad de ninguna mentira, o sea, que no puedan empinar a nadie. ¿A partir de cuándo? Vamos a esperar, vamos a ver, pero sí vamos a investigar y todo esto que estoy planteando, insisto, lo hago porque es un asunto de interés público y que se tengan todos los antecedentes, pero nadie debe ser víctima de una agresión. Ninguna persona. Y por eso mi solidaridad con Ciro y aclarar las cosas como son. Él sabe perfectamente, él me conoce y sabe por qué tenemos diferencias. Sabe por qué. Y todos ellos saben. Y sus jefes. Porque detrás están sus jefes, los que pagan. Porque también no es un periodismo que informe, que oriente, que defienda causas justas. Es un periodismo sui generis. Es un periodismo para defender intereses económicos. Bueno, pues en el caso, creo yo que no peco de poco solidario cuando digo que el caso de Ciro Gómez Leiva es el más evidente de este periodismo que defiende intereses y personajes, por decirlo elegantemente, Jorge, cuestionables. Ciro Gómez Leiva la ha jugado a vocero de Javier Duarte desde prisión. Ha defendido a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, señalado por ser el cabecilla de una red de tratas desde el PRI del Distrito Federal. Ha defendido incluso en su momento a Emilio Lozoya Austin. Ha defendido a el ex procurador general de la República, Murillo Karam. Digo, creo que no exagera el presidente cuando dice estas cosas. Y así como imagen le dio esa camioneta blindada a Ciro Gómez Leiva por un reportaje sobre el reclusorio norte, tengo entendido, pues ¿por qué de un momento a otro López Obrador se convierte en el sospechoso número uno del atentado cuando Ciro Gómez Leiva tiene su programa y toca intereses y bueno, en fin, escucho también tus opiniones, Jorge. Sí, hoy Andrés Manuel, cuando habla de la investigación, él menciona que va a ir a fondo, va a ser una investigación que la va a realizar la Procuraduría de la Ciudad de México y que va a ser una investigación que va a valorar pues, prácticamente todas las hipótesis. Informa o dijo pues, que la hipótesis de que ellos habían sido el culpable, es decir, que desde el gobierno federal hubieran planeado y hubieran llevado a cabo pues, el atentado, pues completamente estaba descartada, pero fuera de ahí había muchas hipótesis y maneja una hipótesis que creo que es digna de mencionar, especialmente porque la menciona y porque la baraja el presidente hoy en la mañanera, que es que este atentado pues hubiera sido una especie de acción para provocar lo que está provocando, ¿no? Es decir, para relacionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno que está en contra de la prensa, para establecer que el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno que provoca atentados y como para afectar y para desestabilizar a la actual administración. Oye, Jorge, esa es una hipótesis que se baraja.
esta sería la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador abre la puerta a que sí se esté gestando todo esto que pareciera ser un golpe blando, porque de acuerdo al librito, esto sería un pasito de ese golpe blando para buscar a través de actos violentos desestabilizar un gobierno. Yo es la primera vez que lo escucho al presidente abrir la puerta a eso, ¿eh? Sí, o sea, él maneja pues que es una hipótesis al fin y al cabo. O sea, es decir, que esto se haya llevado y por supuesto que este tipo de acciones, como bien lo mencionas, pues es parte, ¿no?, de estos procesos que se han llamado como golpes blandos y que buscan crear condiciones para desestabilizar un gobierno, para, digamos, establecer que tal gobierno viola derechos humanos y que tal gobierno no debe o no merece continuar como tal, ¿no? Y crear pues un montón de inconformidad a partir de noticias falsas, a partir de creación de inestabilidad, como podría ser esto de Ciro Gómez Leiva. Y por supuesto, ¿no? O sea, uno puede llegar a pensar y uno puede especular al final sobre estas posibilidades dentro de acciones. Ahora, esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, la oposición, y hay oposiciones y hay intereses, no necesariamente oposición electoral, pero sí hay intereses que están muy enojados con la actual administración y que no es descabellado pensar que puedan llegar a pensar, a planear o a perpetrar algún tipo de acción que pueda afectar a la administración de Andrés Manuel López Obrador. No es que estemos pensando como que, ay, mira, estamos elucubrando. Ha sucedido en otros lugares, ha sucedido en otros países, ha sucedido en otras regiones y bueno, pues esto es una posibilidad. Ahora, lo que maneja ahora el presidente Andrés Manuel, hay que dejarlo muy en claro, lo que lo dijo es que es solamente una hipótesis, pero lo menciona y pues al mencionarlo, pues también es claro que se puede pensar que esta hipótesis pues es una posibilidad que hayan realizado. Hay muchas cosas que se han dicho sobre el atentado, sobre si como lo decía ya también Ricardo hace unos minutos y como lo ha dicho mucha gente, ¿no? Es decir, pues si estos personajes que eran especialistas, ¿no? Y que perpetraron el atentado no se dieron cuenta de que estaba blindado, ¿por qué si hubieran querido asesinarlo no fue cuando hubiera llegado a su casa, hubiera bajado del auto? En fin, todas estas cosas que se han reflexionado, que ha habido estas cuestiones, puntos de vista acerca de la cuestión del atentado, de cómo surgió, pues es parte, ¿no?, de esta cuestión que pudiera ser y que es una hipótesis. Y por supuesto, pues que en la mañanera lo dijo, pues no se descartan estas hipótesis y se pueden hablar de muchas otras hipótesis también, por su labor informativa, por algún tipo de trabajo que haya realizado o por alguna otra cosa. Ahora, a mí, por ejemplo, si tú dices, bueno, soy parte de una banda y me enojó mucho que Ciro diga tal o cual cosa. Híjole, es que es muy complicado, ¿no? O sea, es el impacto que pueda tener en caso, ¿no?, de atentar contra un periodista de la fama, ¿no?, de Ciro, para un grupo, pues es algo como que muy riesgoso, ¿no? Por eso es muy raro lo que ha sucedido con el atentado de Ciro Gómez Leiva. Esto no quiere decir que no haya una solidaridad, porque es claro, ¿no? O sea, no debe en ningún momento de atentarse contra la vida de un periodista, pero bueno, pues sí hay muchas cosas que están alrededor de este caso. Y bueno, pues lleva también mucho a sospecha la andanada mediática que han emprendido prácticamente los mismos Fíjate. comunicadores, ¿no? Fíjate, y políticos que le juegan a la politiquería muy mezquinamente. Emilio Álvarez y Casa, que ha sido exhibido en los últimos días, que seguramente trae la daga clavada políticamente hablando, a un artículo de Forbes, de la revista Forbes, atentado a Ciro Gómez Leiva puede estar vinculado al rechazo a la transformación, y dice Emilio Álvarez y Casa en redes, no entiende, su voz diaria es una incitación a la violencia contra periodistas. Se lo ha dicho todas las organizaciones internacionales periodísticas e incluso gobiernos de Europa y el de Estados Unidos. El centro del universo no es su fallido gobierno. Eso por un lado. Y hay personajes que no entienden. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, el intelectual orgánico Héctor Aguilar Camín. El atentado contra Ciro Gómez Leiva es contra él y contra sus pares. Escucha bien. El mensaje es de amedrentamiento para la plana mayor de la opinión pública de México.
La plana mayor, ¿de qué me hablan? Te digo que se sienten tocados por Dios, se sienten parte de un círculo todopoderoso. ¿Qué pedo con? Perdón, pero no entienden. Sí, además como si alguien planeara, es el mensaje, ¿no? Ya lo interpretamos, ya lo juzgamos, ya investigamos y entonces es un mensaje que nos dan a nosotros de que nos callemos, pero nosotros no nos vamos a callar porque estamos defendiendo la democracia. Es un discurso pues muy rancio y mentes que se asumen como, pues, como mentes brillantes, ¿no? Mentes intelectualmente superiores, pues los ves escribiendo o diciendo una sarta de estupideces acerca de la cuestión del atentado contra Ciro. Por eso ha sido muy miserable la forma en cómo han manejado medios de comunicación, voceros, ¿no?, de la oposición, intelectuales, conservadores, todo lo relacionado con el atentado de Ciro Gómez Leiva. Hoy te estaba leyendo el final, ¿no?, del artículo que estabas mencionando de Loret de Mola, en el que sale en el Washington Post, y al final dice, ¿no?, López Obrador define sus largas conferencias mañaneras como un ejercicio didáctico. En eso ha sido muy exitoso. Hay que reconocer que su mensaje ha llegado fuerte y claro a donde tenía que llegar. Las consecuencias están a la vista. Mi solidaridad con Ciro Gómez Leiva, como diciendo que López Obrador desde las mañaneras ordena que se ataque a los comunicadores y prácticamente ordena que ordenó el atentado vía las conferencias de prensa. O sea, hay unas cosas de verdad absurdas que se han visto en estos comunicadores y en estos personajes que son lamentables, pero además que son miserables, porque ellos saben perfectamente que mucho de lo que dicen, o que prácticamente todo lo que dicen es mentira, es exageración, es una tergiversación de las cosas. En este país no se hablaba de medios de comunicación y ahora se habla de medios de comunicación y se habla del periodismo que tenemos o que queremos tener o que rechazamos tener. El presidente en ningún momento ha dicho ataquen a los periodistas. En ningún momento ha dicho golpéenlos, hagan algo. Al contrario, lo que ha dicho siempre ha sido que se trate incluso con respeto, que no haya insultos en redes sociales a los comunicadores o a Reforma, y lo que dice es que se haga un debate y que se desmonten las mentiras. Eso en ningún momento es un ataque y en ningún momento es incitar a que se agreda a los periodistas, pero claro, ellos los manejan. Pero hay que tener muy en cuenta que estos señores, durante más de 30, 40, 50 años, se sintieron intocables. Gómez Leiva, Loret de Mola, todas estas mafias que se formaron, se sintieron intocables de que nadie los podía criticar, porque eran los periodistas, porque eran los grandes comunicadores y lo que ellos decían era la ley. Y a partir del 2017, 2018 y lo que llevamos de estos años, pues se ha caído su careta y la gente ha criticado y la gente les dice y la gente les reclama y eso es lo que los tiene muy enojados. Y bueno, pues lo que hemos visto ahora es un intento de culpar a Andrés Manuel López Obrador de un atentado cuando no tienen ninguna prueba y cuando saben perfectamente que están tergiversando la información y que están mintiendo, ¿no? Déjame decirlo claramente, Jorge Gómez Naredo. Esos que piden el fin de la mañanera, esos que piden, según ellos, ¿no?, un alto a los ataques desde Palacio Nacional, suponiendo sin conceder. ¿Y qué hacemos con todos esos periodistas que están dispuestos a leer un guión para un video en solidaridad con quien fue blanco de un atentado? Cuando mienten, cuando tergiversan, cuando mañosamente venden su silencio. Nos quedamos callados ante las fake news que hemos demostrado de, por ejemplo, Joaquín López Dóriga. Nos quedamos callados ante la tergiversación constante de la realidad y de los hechos de Denise Dresser. Nos quedamos callados ante el sesgo de Jorge Ramos. ¿Qué se supone que debe de hacer el presidente? Escúpanme en la cara y me quedo callado. O sea, no entiendo qué es lo que buscan, no entiendo qué es lo que quieren, cuando hemos demostrado medios independientes, alternativos, digitales,
cómo estos desde los medios tradicionales mienten, engañan, callan por negocio. Cuando hemos destapado los grandes intereses de los dueños de esos grandes medios de comunicación, como en el caso de Imagen, con las cárceles privadas, con el caso de El Financiero, no, fue El Financiero, ¿no? Perdón, Sí, en el Imagen, caso de los Imagen, hospitales. con lo de los hospitales, Ujú. el caso del Financiero con el préstamo de $100 millones en tiempos de Peña Nieto y el caso de las cárceles, cuando sabemos que López Dóriga se metió 250 millones de pesos en el sexenio anterior. Por eso me parece grosero incluso que es mi opinión, pues, no quiero que nadie, yo siempre les digo que aquí no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Eso no se lo van a decir esos que se creen de una élite del periodismo. Me parece grosero que Eugenio Derbez, el comediante Eugenio Derbez, escriba en redes: no seamos indiferentes. No se puede ser indiferente ante el atentado a Ciro Gómez Leiva, porque ocurre cuando México es el país más peligroso del mundo para ejercer periodismo crítico al gobierno, porque nuestros periodistas son continuamente atacados desde el poder y porque está en riesgo la libertad de opinar. Ante la altísima impunidad, ante los ataques y asesinatos a periodistas, no se puede ser indiferente. Mi solidaridad con Ciro y con todos los periodistas mexicanos. Bueno, ¿qué dirá Eugenio Derbez? ¿Qué dirá Adela Micha? ¿Qué dirá Jorge Ramos sobre esto que dice no Vicente Serrano, no Jorge Gómez Naredo, no desde Regeneración ni desde Sin Censura, sino Eduardo Ruiz Gili? Ojo, rescáteme otra vez ese audio, don David, cuando Eduardo Ruiz Gili, el que hoy ataca, cuestiona, exige al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aclaró cómo está la cosa en relación a los periodistas. No lo digo yo, insisto, no lo dice Jorge, lo dice Ruiz Gili, para que le quede claro a los Derbez. Perdóname, tengo que discrepar de ti, Mónica, porque yo llevo esa estadística muy puntual. En el sexenio de Fox mataron a 35, en el sexenio de Felipe Calderón a 111, en el sexenio de Peña Nieto a 85 y en el de López Obrador hasta la fecha van 42. Entonces no es el sexenio donde más periodistas han sido asesinados. El récord lo tiene Felipe Calderón, que todavía a través de Twitter está dando clases de cómo hay que gobernar. Siento contradecirte. Bueno, obviamente no queremos que sea asesinado un solo periodista. Claro que cada asesinato duele, cada atentado duele. Así sea Ciro Gómez Leiva, pero en esa élite del periodismo no les duele que haya amenazas, atentados contra los que ellos no consideran merecedores de su venia, de su bendición, pues. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿con qué cierras? ¿Con qué reflexión, comentario, opinión cierras? Sí, mira, indudablemente ellos utilizan y han utilizado la crisis de violencia que tenemos en México y que lo tenemos desde Felipe Calderón en contra de los comunicadores, de periodistas, y ellos pues la utilizan y la usan para sus propios fines. Pero me queda claro que en este sexenio, desde el poder, no se ha atacado a los periodistas. Es decir, desde el poder no se les ha dicho no digas esto, cállate, se les ha encarcelado, se les ha perseguido. Al contrario, creo que en este sexenio ha habido una radical, pero de verdad una radical libertad de expresión. Y que por supuesto que hay espacios donde el periodismo es difícil de ejercer, en comunidades muy pequeñas, donde hay intereses, donde hay gente del crimen organizado, y que eso es parte también de la violencia que existe y que hemos
vivido y que es parte de esta herencia que nos dejaron los anteriores gobiernos. Pero es muy ruin utilizar eso. O sea, generalmente ellos no se preocupan. Latinos no ha hecho reportajes acerca de las condiciones de los periodistas en los distintos medios de comunicación, de las condiciones de los periodistas en distintos estados donde está el crimen organizado. Televisa prácticamente tampoco las hace. Las coberturas que hacen o los apoyos en Twitter no son así de Loret y de todos ellos. Ellos solamente utilizan y lo utilizan con el fin de golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que tenemos en este momento es una discusión, y hay que dejarlo muy en claro, hay una discusión sobre los medios de comunicación y la gente está y ha estado muy harta de los medios de comunicación que le mintieron durante muchísimos años, y hoy está despierta, pero completamente despierta, y tiene el derecho de ejercer la crítica a esos medios de comunicación, porque es el derecho de la ciudadanía, el derecho de la gente, el derecho del pueblo a decir: a mí no me gusta que me mientan y a mí no me gusta que este señor se burle en mi cara de mí diciendo tales o cuales cosas. Y creo que eso es algo buenísimo, que eso es algo muy sano para nuestra democracia, para nuestra libertad de expresión, para el debate, para la opinión pública. Y lo que quieren hacer y los discursos que quieren hacer, hipócritas, cínicos, de la defensa de la libertad de expresión y la defensa de nuestro derecho a decir, en realidad lo que ellos están diciendo es que quieren mantener el uso como único de la voz, el uso de que nosotros somos los únicos que pueden opinar, y eso ya se acabó. Ese tiempo en que ellos eran los únicos que decían ya se terminaron, y ellos se tienen que acostumbrar a que no están solos y a que hay mucha gente que les rebate y que les dice que lo que ellos dicen es una mentira. Y eso es algo muy sano para la democracia, y eso es algo que lo está haciendo no tú, Vicente, no yo, sino la gente en sus espacios, y eso es algo que a mí me parece que es buenísimo y que le falta muchísimo a este país. Por eso me enoja tanto que estos señores quieran decir que eso que es sano para la democracia, para la opinión pública, es lo que está afectando la libertad de expresión. Es un cinismo y de una falta de ética y de una actitud tan miserable que quieran ahora echarnos la culpa por el derecho que tiene la gente a criticar a los comunicadores y a los medios de comunicación y a los periodistas, cuando en realidad ese es un derecho que habían perdido, que se había perdido y que ahora se está recuperando, y que es algo muy sano. Te mando un abrazo, querido Jorge Gómez Naredo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Te veo activo, obviamente, en redes sociales. Sé que andan trabajando a 1000 por hora en Regeneración. ¿Por qué no cerramos con la invitación para la audiencia de Sin Censura? Pues sí, estamos, yo escribo lunes, miércoles y viernes en el diario Basta y en Tabasco Hoy. Y bueno, en Polemón estamos ahí también apoyando, y también ahí publicamos. Y bueno, pues en Regeneración, que ahí está la página que es @p_regeneración en Twitter, y Periódico Regeneración en Facebook. Polemón, pues es polemón.mx, y Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y pues muchísimas gracias, Vicente, y gracias por, ya sabes que me encanta estar aquí en este espacio, y te mando un fuerte abrazote a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Es recíproco, mi querido Jorge. Gracias por llegar a la cita con la audiencia. Te mando un abrazo y nos vemos pronto aquí en este espacio libre como el viento. Antes de déjeme saludar a la querida Alina Duarte, corresponsal de este espacio libre como el viento, nuestra reina de Xochimilco. Ya inicia la semana con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida Alina? Te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, a Ceci, a don David, a toda la audiencia Sin Censura, ya lista para aquí debatir de lo más importante de lo que pasa en México y en el mundo. Déjame saludar pues al doctor en políticas públicas, conductor de espacios informativos, un hombre activo en redes sociales, el doctor Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, Víctor? Con Alina, aquí te saludamos en Sin Censura.
Hola Vicente, hola Elina, buenas tardes a los dos. Pues un gusto coincidir. Creo que ya me había tocado alguna otra vez con Alina, pero si no, pues es un gusto coincidir. Dale, pues vamos a coincidir para poner uno que otro dedo en la llaga. Las mañaneras de fin de semana, ¿cómo ves, mi querida Lina? El presidente no es la primera vez que lo maneja y creo que en esta ocasión más importante que nunca ante la andanada de noticias falsas, fake news, y ya sé que esto me va a generar más ataques de esos que nos consideran paleros, que siguen esto que dijo Lili Telles en algún momento, que somos los periodistas o comunicadores favoritos del régimen. Háganme la buena, mi querida Lina Duarte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiterando sus críticas, no se echa para atrás y dice que se maneja esta posibilidad de mañaneras a mediodía, sábado y domingo. Alina, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que para empezar, cuando llega la Cuarta Transformación, cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, lo primero que ocurre es se van desmantelando estos horarios estelares en la mañana, ¿no? Con estos noticieros que nos decían desde temprana hora qué hacer, qué pensar, cómo hablar, ¿no? De lo que ocurría en el país. Y eso se fue, pues colapsó de un momento a otro, estos grandes medios de comunicación corporativos, hegemónicos, que implementaban una sola narrativa de lo que se vivía en México y en el mundo, pues no tiene comparación el nivel de aceptación que tiene hoy la llamada mañanera, que no solamente se considera un hecho histórico en el país, sino también a nivel internacional. Muchos y muchas pues referentes de la izquierda están analizando y están al pendiente también de este esfuerzo, o saben que los pronunciamientos tras la victoria de Lula, de Petro o demás acontecimientos importantes para la región vendrán al siguiente día en la mañanera. Sin embargo, también creo que los medios corporativos o grandes personajes, ¿no? Han notado que de lunes a viernes es imposible, incluso los grandes titulares con los que amanecen los periódicos terminan caducando esa misma mañana porque ya hay una mañanera o que los desmintió o que puso a debate algunos de los temas y que la población ha sido bastante receptiva. Entonces, ya los medios de comunicación y este sector de personajes identificados desde una derecha ideológicamente hablando, sea una derecha electoral, una derecha solamente ideológica o una derecha en lo económico, ¿no? Una derecha empresarial, pues creo que han logrado poner ciertos debates en los fines de semana que solían descansar estos medios corporativos y que ahora no es cuando utilizan para atacar, para posicionar alguna narrativa, ¿no? En beneficio de ciertos sectores, generalmente empresariales, oligárquicos o de una oposición electoral. Y yo creo que los fines de semana, si bien el presidente López Obrador hace varios mítines a lo largo y ancho del país, aprovecha para hacer estas visitas a otros estados, para hacer supervisión de la infraestructura, no se toma mediáticamente, ¿no? Como se hace de lunes a viernes de 7 a 9 o 10 de la mañana que ha llegado a ocurrir. Y yo creo que esto responde necesariamente a todo lo que hace la oposición. A mí lo que me preocupa es que a pesar de que el presidente esté haciendo este balance, tal vez recae en el peso total, ¿no? Y ahí es donde habría que cuestionarnos cuál es la estrategia de los medios públicos, cuál es la estrategia de medios de comunicación también que logran equilibrar este debate, ¿no? Y que ponen la otra cara de la moneda. Pero creo que más que decir que esto responde a lo que quiere a los temas que pone la derecha los fines de semana en toda una estrategia mediática, es qué está pasando con los procesos de comunicación a nivel de simpatizantes, a nivel de militantes, a nivel de la prensa de izquierda independiente, que tal vez no ha logrado hacer todavía un contrapeso a las narrativas de la derecha para que el presidente tenga que venir los fines de semana también con estas mañaneras. Entonces creo que eso a mediano y largo plazo sería más bien una preocupación, el cómo
se logra combatir las fake news, se logra combatir también y difundir, ¿no?, lo que está ocurriendo en este país sin el presidente López Obrador. Entonces yo creo que ahí hay una respuesta al presidente, decir, bueno, yo voy a tomar lo que a mí me toca, ¿no? Voy a tomar cartas en el asunto, pero el tema es qué va a pasar cuando ni siquiera los fines de semana se pueda hacer un contrapeso que no se contemple con la mañanera. Y esto, para ir con Víctor Aramburu, mi querida Alina, le ha dolido mucho a la oposición. El presidente asegura que Claudio X, el papá, también ve la mañanera, que él mismo se lo confesó. Vea y escuche lo que dijo el presidente. Híjole, el presidente es gran provocador desde la mañanera. Ver a los empresarios que reconozco se han portado muy bien, respetuosos, sobre todo los directivos, Antonio del Valle, Francisco Cervantes. Entonces me invitaron a una reunión que se hace periódicamente y el formato es de que ellos exponen con toda franqueza y yo doy a conocer cómo va el país, les llevo información que ya ellos conocen, ellos saben que el país afortunadamente va bien en lo económico, y en lo social, y que son buenas nuestras relaciones con Estados Unidos, con Canadá, y que la gente está contenta. Ellos lo saben. Sin embargo, pues tenemos diferencias. Pero en estas reuniones se van a conocer esas diferencias. Y me preguntan con toda franqueza lo que les preocupa o en qué no están de acuerdo con nosotros, y yo les contesto. Y en la última reunión, y espero que me comprenda y le ofrezco disculpas, porque lo voy a decir. Claudio X González, papá, estuvo presente, que es, lo he dicho en otras ocasiones, un dirigente histórico del sector empresarial y que no coincidimos, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Aquí he dicho, y es de dominio público, que él fue asesor económico de Salinas. Él le recomendó a Peña que aumentara al doble la gasolina y Peña le hizo caso. Y de 10 pesos pasó a 20 pesos. Con esta idea de que de esa manera se recauda más y el gobierno tiene dinero. Idea que nosotros pues no compartimos. Y así, pero en un tono, porque siempre ha asistido a las reuniones, me preguntó que por qué la polarización. Me confesó algo que no sabía,
que veía las mañaneras, ese sí nos está viendo ahora, como muchos otros que ven las mañaneras. Yo no sé cómo es que están pidiendo que ya no haya mañaneras, pero en fin. Lo odian, pero no pueden vivir sin él, mi querido Víctor Aramburu. El presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de estos que no están de acuerdo con su proyecto de nación. Y hoy, por cierto, también para esos que piden el fin de las mañaneras, aprovechó para ser crítico de algunos de estos personajes periodísticos que aparecen en el video que se produjo en Televisa para respaldar a Ciro Gómez Leiva, Víctor. Pues ya le hubieran mandado un saludo, ¿no? He aprovechado para eso. Pues es que, bueno, una cosa es que no estén de acuerdo con él, ¿no? O sea, lo mismo que el presidente, pues no está de acuerdo con Claudio X González, ni chico ni grande, pero digo, para el que importa en realidad es más el grande. Digo, el chico también importa por lo que hace en términos de su trabajo, pero más bien que no le sale. Pero bueno, pues o sea, ninguno de los dos está de acuerdo con el otro, pero pues no son tontos, evidentemente. Entonces, pues a Claudio X González padre, pues ya hizo todo lo posible porque Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia, pero pues al final sí llegó y ni modo, ¿no? Pues tiene que trabajar con él si quiere seguir teniendo ganancias, ¿no? Entonces, pues por eso, digo, pues, una cosa es el negocio y otra cosa es la animadversión que puede tener contra su proyecto o incluso personal. Entonces, pues es de esperar que alguien que quiere seguir teniendo ganancias y que quiere seguir en el negocio, pues las vea, que se informe, ya sea para saber qué es lo que viene y prevenirse o pues para ver qué estrategia puede tomar, ¿no? En ese sentido, o de qué incluso se puede aprovechar. Pero vamos, alguien que esté metido en ese negocio, como también que esté metido en la política, pues necesariamente tiene que verlas, aunque no sea toda, por lo menos sí un resumen, ¿no? Es un referente en ese sentido. Ya que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pues es otra cosa. Digo, pasa lo mismo con lo de los hijos. Y efectivamente, bueno, ahí coincido con lo que dijo Alina en su intervención. O sea, el tema es que les quita la agenda, y eso no es algo nuevo. O sea, eso es desde que era jefe de gobierno, a Vicente Fox, pues le repateaba, porque cuando él apenas iba despertando, pues la agenda ya estaba dictada por Andrés Manuel López Obrador, y es algo que no pudo en todo el sexenio, ¿no? Entonces, y es una estrategia que sabe bien el presidente, justamente también por lo que decía Alina, porque los noticieros, como en su momento, el de Loret, pues también dictaban la agenda desde la mañana, de qué se iba a hablar y de qué se iba a estar hablando todo el día, y eso es algo de que la derecha se ha pues aprovechado de ese resquicio que les queda, que son los fines de semana, pues para dar el sabadazo, como hacen también como hacen los ministerios públicos y como hacen los jueces, ¿no? Cuando te dictan una orden de aprehensión en viernes por la noche, ya te fregaste porque no puedes hacer nada en sábado y en domingo, ¿no? O también, pues, de evaluaciones y muchos otro tipo de situaciones que se toman, pues, cuando la gente anda distraída, pues eso es algo de lo que se ha estado aprovechando la derecha, ¿no? Para hacer sacar sus supuestas bombas, ¿no? Del Guacamaya y de no me acuerdo ya cuáles eran los anteriores. Las sacaban casi siempre en viernes por la tarde, noche o sábado por la mañana, y entonces, pues, tomaban esos 2 días para estar dando circulación y pues el presidente no podía reaccionar hasta el lunes entrando, ¿no? Entonces, pues el hecho de que pueda haber también los sábados y domingos, pues justo les daría el traste a esta estrategia que han estado teniendo de dar los sabadazos y pues seguramente no les agrada, ¿no? Bueno, en general no les agrada nada el concepto de las mañaneras, como hemos estado viendo de estas campañas, y se agarran evidentemente, pues como buenos mezquinos y miserables que son, de un atentado contra Ciro Gómez Leiva para pedir pues que ya no haya mañaneras y que sean ellos los que sigan dictando la agenda. Y pues eso ya se les acabó. Y ojalá que no solamente continúen, ¿no? También los fines de semana, sino que trascendiendo el sexenio del presidente López Obrador, pues quien siga con la estafeta de la 4T, pues mantenga esta estrategia, porque si no, esta gente ya sabemos cómo es, ¿no? Su modus operandi, y pues no hay que dejarse, porque si no, pues nos volvemos a sumergir en el letargo en el cual estuvimos durante varios años y caer en esta realidad bastante novelada y televisada, ¿no? Como la que vivíamos anteriormente y con montajes y cosas del estilo, de las cuales pues ya no queremos volver a vivir.
Así es, y mi querida Lina, estaba revisando este video de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que hace declaraciones muy fuertes sobre el tema de Perú, en momentos en que hace un minuto ha circulado información de última hora que los abogados defensores de Pedro Castillo han renunciado a seguir, le ofrezco una disculpa, con la defensa del expresidente o presidente depuesto Pedro Castillo. Se queda sin abogados. En este momento estamos viendo la información, complicada la situación para el presidente Pedro Castillo. Los abogados han renunciado a la defensa de forma conjunta. Se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma, dicen los ahora ex abogados de Pedro Castillo en una noticia de último minuto. Para que vean que no solamente es Andrés Manuel López Obrador, para que se calmen los conservadores en México, también es Gustavo Petro desde Colombia, quien hace declaraciones muy fuertes en torno al caso de Pedro Castillo, el presidente depuesto a través de un golpe de Estado en Perú. Porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre. O sea, ¿usted no cree que sea corrupto? No, yo no puedo, no tengo elementos para... Lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Lo cierto es que has tenido un presidente elegido popularmente que trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso. Nosotros no tenemos eso, pero ellos sí. Lo que pasa es que había la circunstancia, solo déjeme decirle esto, había la circunstancia de que estaban a punto de decretarle la vacancia. La vacancia que es es un golpe parlamentario. La vacancia es que te vas. O sea, él es una víctima, presidente. ¿Usted lo siente así? Yo sí lo siento así. ¿Sí? Sí lo así siento eso así. le cueste, digamos, ese pronunciamiento a usted le ha costado unas críticas, usted lo sabe. Sí, pero yo no puedo, digamos, una cosa que está matando gente, porque estamos hablando de lo que había pasado en Colombia, pero ahí está pasando. Ahí van 10 muertos, una declaratoria de emergencia, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado y captura su propia escolta, la policía, y lo pone preso. ¿Dónde está la condena de un juez? Si yo leo la Convención Americana, de la cual Perú hace parte, y Colombia también, que fue lo que me defendió a mí cuando era alcalde, la Convención Americana, artículo 23, derechos políticos, derecho a elegir y ser elegido, ¿cierto? 1. 2, nadie podrá quitar derechos políticos sino por sentencia de juez. El pueblo eligiendo sus gobernantes, para bien, para mal, pero es el pueblo eligiendo sus gobernantes. ¿Por qué se los tumban? ¿Porque una oligarquía latinoamericana no quiere progresismo? Pues gánese las elecciones, no tumbe los presidentes a la fuerza, porque lo único que está es conduciendo hacia unos niveles de violencia que pueden ser graves si no somos capaces de reaccionar. Durísimas palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué dice la que se asegura es presidenta de Perú, Dina Boluarte? Que México otorgó asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo. Así lo dijo en televisión nacional por allá en Perú. Vamos a ver. ¿El presidente está tramitando algún tipo de asilo político? ¿Cuál sería su opinión sobre eso? Hace unos días me comunicó la canciller que el Estado mexicano estaba pidiendo, que ya había dado el asilo político. Yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley todo lo que enmarca el marco legal. Claro, pero ese asilo político sería para quiénes, en cualquier caso. ¿Cómo se justificaba ese pedido que hacía el país? Me ha comunicado de manera muy superficial, no tengo la información. ¿Y no incluye al presidente Castillo? No, era para la familia. Para la familia. ¿La primera dama y los hijos? Así es. La primera dama, incluida ella. Así es. Incluida ella. Ahora, la señora Lilia Paredes, ella está siendo investigada
¿no? Y Jennifer Paredes también, que es parte de la familia del presidente, son parte de la investigación. Sí. Digamos, ¿eso no los dejaría al margen de la posibilidad de acogerse a un asilo? Lo que la canciller me dice de que la investigación dada en la fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político. ¿Qué información tiene desde Venezuela, a donde se dice que ha viajado el exministro Juan Silva y tendría también protección del gobierno de Nicolás Maduro? No tengo conocimiento dónde esté el señor Juan Silva y tampoco tengo conocimiento que estuviera recibiendo la protección del gobierno de Venezuela. La Cancillería no le ha dado información al respecto. Bueno, Información sobre estas sobre declaraciones hay que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció, habló sobre dar asilo político a Pedro Castillo y a su familia hoy en la mañanera en Palacio Nacional. Dalila Escobar de Proceso, primero preguntarle si se confirma el hecho de que el gobierno mexicano ya se pudo dar asilo al presidente de Perú, Pedro Castillo, y bueno, a cuántas personas familiares pudiera haberse dado este beneficio en nuestro país. Lo que puedo comentarles es que ya se están haciendo los trámites para que un avión de la Fuerza Aérea traslade a mexicanos que están en el Perú. Ya hay condiciones para que se pueda llevar a cabo este traslado. Mañana lo va a explicar el secretario de Relaciones. Lo otro, también él va a informarles, pero no hay hasta ahora más información. Es que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, había hecho ya esta confirmación de que México ya otorgó el asilo y que se estarían iniciando ya estos trámites. Esa información que surge también allá en Perú, que se confirma allá. Sí, pero va a depender de el presidente Castillo. Porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. ¿Todavía no se confirmaba por parte de él a las autoridades mexicanas? Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso, se les tiene que preguntar si él está de acuerdo, si él lo desea. Nosotros tenemos las puertas abiertas de México. Así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y de hecho hay que decirlo también, el titular de la Embajada de México en Perú circuló este video sobre la protección y asistencia a mexicanos en aquel país en medio de esta situación tensa luego del golpe contra Pedro Castillo. Es Pablo Monroy, le digo, el titular de la Embajada de México en Perú. Buenas tardes, soy Pablo Monroy, embajador de México en el Perú. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, esta embajada está atendiendo todos y cada uno de los casos de personas mexicanas que han sido afectadas por cierre de aeropuertos, suspensión de vuelos y bloqueos carreteros debido a la situación que impera en el Perú desde el pasado 7 de diciembre. Estamos analizando medios y formas para que todas las personas puedan regresar a México tan pronto como sea posible, en condiciones que garanticen su seguridad y su integridad. Hasta el día de hoy, 14 de diciembre, tenemos registro y estamos en contacto con más de 250 personas mexicanas. Las situaciones de mayor preocupación se encuentran en las ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Puno y Trujillo. Hasta el momento, permanecen cerrados los aeropuertos de Cusco, Arequipa, Andahuaylas y Juliaca. Reitero a la comunidad mexicana en el Perú las recomendaciones que hemos formulado en las distintas redes sociales de la Embajada. Número 1, hay que evitar a toda costa las protestas y tumultos. Número 2, hay que atender las indicaciones de las autoridades. Número 3, hay que evitar los desplazamientos innecesarios dentro del país. Número 4, si te encuentras fuera de Lima y tu vuelo está programado para los próximos días,
Mantente alerta sobre las vías de comunicación y acércate a la capital tan pronto como sea posible. En caso de emergencia, ponte en contacto con la embajada en los teléfonos de emergencia o en el correo electrónico que aparecen en este momento en la pantalla. También puedes registrarte en el siguiente formulario para que podamos conocer tu ubicación y tu situación y brindarte la atención necesaria. Deseo reiterar que estamos trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas mexicanas que están enfrentando problemas para regresar a casa. También estamos organizando apoyo para aquellas personas cuya estadía en el Perú se extenderá hasta que las condiciones permitan su salida. Es importante tener en cuenta que las autoridades peruanas han decretado un estado de emergencia en todo el país, porque es muy importante estar atento a sus indicaciones. Les reiteramos a todas y todos los mexicanos en el Perú que estamos aquí para servirles, estamos muy pendientes de ustedes, nuestros números de emergencia están abiertos. Si por algo no contestamos inmediatamente, lo haremos a la primera oportunidad posible, lo mismo con los correos electrónicos. Les pedimos también mantenerse muy atentos a nuestras redes sociales porque constantemente estamos transmitiendo sugerencias y recomendaciones para mantener su seguridad. Muchas gracias. Mi querida Lina Duarte, lo último que tenemos sobre el caso de Perú, tus comentarios sobre este tema. Pues mira, en realidad son varias cosas, has mostrado todo un mosaico de la situación que se vive hoy al sur del continente. En el tema específico de Gustavo Petro, yo decía hace unos días aquí en este espacio que pareciera que Perú está tomando un antes y un después dentro de la región, está llevando a los gobiernos que se han asumido desde la izquierda a posicionarse firmemente. Y esto pasa por un comunicado firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por Alberto Fernández, por Gustavo Petro, también la solidaridad expresada con el pueblo peruano por parte de Xiomara Castro, ahí un Lula da Silva que todavía no asume el poder, veremos si ya una vez llegando a la presidencia toma otra postura, pero había felicitado a Dina Boluarte en su momento, recordemos Lula llega con una amplia alianza de la derecha también al gobierno, entonces eso ha complejizado también su postura y vemos también incluso en Alberto Fernández que ahí Dina Boluarte decía que es raro que ahora firme un comunicado Alberto Fernández cuando ya me había hablado para felicitarme, entonces bueno, es algo que se le reclama también a Alberto a veces no saber navegar en estas situaciones que exigen una postura firme. Gustavo Petro, al igual que Andrés Manuel López Obrador, tienen muchas coincidencias y son una en específico que quisiera resaltar para saber por qué se pronuncian de manera conjunta y de manera tan firme como en este comunicado que vimos ahí, también firmado por Lucho Arce de Bolivia, y es que ambos intentaron ser desaforados en su momento cuando eran gobernadores, en este caso de la Ciudad de México o también de Bogotá. Él decía en esta entrevista, Gustavo Petro, que también él se ancló en una jurisdicción internacional para no ser revocado en su momento al frente, ¿no?, de Bogotá. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador también ya pasó por un intento de desafuero, ambos llegaron hasta la tercera ocasión a la presidencia, hay muchas similitudes en cómo llegaron a la presidencia y fue justamente a través del ataque mediático, del ataque jurídico a ambos presidentes, por lo cual tienen mucha claridad sobre cómo actúan tanto los medios de comunicación corporativos hegemónicos como los procesos judiciales, los congresos que se asumen de derecha. Y creo que eso permite que Gustavo Petro diga con mucha facilidad, a pesar de lo que eso implica para una derecha y ultraderecha, de las más rancias de la región, como lo es la colombiana, a pesar de que pueden atacarle fuertemente por estas declaraciones. Gustavo Petro dice, sí, esto fue un atentado en contra de la democracia, fue orquestado por el Congreso y yo creo que eso no está bien. Y en esa claridad también el presidente López Obrador se suma no solamente con sus dichos, con sus comunicados y pronunciamientos, sino también por la vía de la acción, que eso implica que no sería la primera vez enviar, primero un avión de las Fuerzas Armadas para rescatar a las y los mexicanos que se encuentran varados en Perú, sino también para dar asilo directamente a todos los implicados de esta persecución mediática y jurídica en Perú, que él ha sufrido durante muchísimos años. Entonces, pues en
ese sentido, pues activa nuevamente los mecanismos de rescate primero a los mexicanos, pero también de brindar este asilo a toda la familia de Pedro Castillo, que ya en varios medios de comunicación se ha estado difundiendo esta noticia. Entonces yo creo que esto está sembrando un antes y un después, insisto, en la región, pensando en que o se fortalece de lleno esta alianza de gobiernos progresistas en América Latina, o se omite pronunciarse al respecto, pero cuando vengan por estos gobiernos, pues evidentemente no habrá esa fortaleza, ¿no?, que ha caracterizado ahora en el caso de Perú, pues también una alianza regional. Y también yo esperaría que las cosas, insisto, puedan tal vez cambiar de cara al próximo 1 de enero que asume Lula da Silva, no solo por ser Lula da Silva, sino porque Brasil evidentemente tiene un gran peso regional, y que ahora sea Brasil, Colombia, México, Honduras, los que se pronuncien. Ahí sí dejo totalmente de fuera al gobierno de Chile, de Gabriel Boric, quien se negó a firmar este comunicado e incluso no se ha pronunciado con respecto a Pedro Castillo, mientras, a pesar de que la OEA, a pesar de que todos estos instrumentos han estado pues confirmando, ¿no?, que ha sido una alianza internacional de derecha la que ha orquestado este golpe de Estado, pues Chile se ha quedado muy al margen con Gabriel Boric, lamentablemente. Entonces, yo esperaría que en el caso de Perú, pues próximamente la movilización popular que continúa en las calles, que continúa exigiendo la liberación de Pedro Castillo, y en todo caso una constituyente que lleve a un nuevo proceso de refundación del Estado peruano, pues logre tener éxito, porque solo son, creo, los movimientos sociales, o como rescatamos a Martí, ¿no?, también de solo el pueblo puede salvar al pueblo. Así es, y de Perú a España, mi querido Víctor Aramburu, para ver cómo el ministro del Exterior español explica esto de los permisos de residencia, de los que parece ya se han beneficiado 3 expresidentes mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, Peña Nieto y hasta Felipe Calderón. Por eso anda tan venenoso, anda tan dolido Felipe Calderón contra Abraham Mendieta, el español más mexicano, a quien le reiteramos nuestra solidaridad, pues porque fue Abraham el que dio a conocer esta información de que Felipe Calderón anda queriendo irse a España, a lo mejor ya para no tomar tanto cacardí, sino para tomar otras cositas por allá en algunos vinitos de la Ribera del Duero. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el ministro del Exterior de España. Sí, muchas gracias. El presidente Salinas de Gortari, el presidente Peña Nieto, los expresidentes y el expresidente Calderón han hecho unas solicitudes de visados de residencia, como hacen miles de personas todos los años. Es un procedimiento que no es discrecional, es un procedimiento administrativo y que es reglado, en el que hay que acreditar una serie de requisitos, y una vez que se acreditan, las autoridades administrativas toman la decisión de conceder esos visados. Insisto, ni prejuzgan ni dejan de prejuzgar ninguna situación, se hace con respecto a unos requisitos determinados que, si se cumplen, se conceden los visados, como han sido en estos casos. Pues confirmado que también el comandante Borola se quiere ir por allá de fiesta, a vivir a España, mi querido Víctor Aramburu. ¿Qué tendrá España, que se ha convertido en algo así como en el escondite, en la cueva de los expresidentes neoliberales mexicanos? Pues justamente tú lo estás diciendo, ahora sí que aquí aplica la de amor con amor se paga, ¿no? No fue el caso necesariamente de Carlos Salinas, porque que yo recuerde no hubo como muchas empresas españolas favorecidas en su momento, pero en el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, claro que sí, o sea, bueno, pues están Iberdrola, Prisa, de hecho esa ya estaba desde tiempos de Vicente Fox, que es la que está detrás del País, ¿no? El grupo editorial, que recibió, si no recuerdo mal, contratos para imprimir los libros de texto, bueno, de hacer y imprimir los libros de texto, como si no tuviéramos esa experiencia aquí en México, ¿no? Y bueno, ya entrándole más en serio, en su momento, pues una de las favoritas fue Iberdrola, con todos estos que hasta la fecha seguimos padeciendo, ¿no? Todas estas plantas de ciclo combinado, que es en realidad las que generan el 90% de la electricidad privada y utilizan gas natural, que si bien no es tan contaminante, evidentemente, como el carbón, que además es otro gran mito de la derecha. En México ni siquiera hay tanto carbón, apenas nos alcanza el que hay en Coahuila
Para las siderúrgicas no hay más de 6 plantas que producen carbón, a diferencia de Europa, que producen electricidad con carbón. Pero el negocio realmente de Iberdrola pues está en comprar gas tejano, y más ahorita en esta coyuntura que está pues bastante caro el precio internacional, y con eso producir electricidad. Se cuelgan del discurso de las energías limpias, pero solamente el 10% de la electricidad que generan pues proviene de energía eólica y de energía solar. De hecho, de energía solar realmente es bien poquito lo que hay en México, y la mayor parte de las energías limpias las genera CFE, principalmente con sus plantas hidroeléctricas, que curiosamente en el orden de despacho las pusieron después, es decir, primero entran las plantas de gas de Iberdrola y luego ya entran las plantas de hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces eso, pues como dice el presidente, cuando no suena lógico, pues suena metálico. Está también Repsol. Hay que recordar que en tiempos de Felipe Calderón, pues agregándole más a la deuda de Pemex, compraron acciones de Repsol, la petrolera española, que fue un pésimo negocio también para Pemex, o sea, simplemente nos dejaron endeudados. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, pues todas las carreteras, bueno, continuaron evidentemente los negocios con Iberdrola y con Repsol, pero con OHL, esta constructora que se encargó de hacer la parte, bueno, ahora se llama Aleática, si no recuerdo mal, le cambiaron el nombre en México, pero básicamente siguen siendo los mismos dueños. Fue la encargada de construir la parte del segundo piso del Estado de México, la autopista urbana norte, y varias otras carreteras en tiempos de Peña Nieto. Entonces, no es casualidad, digo, pues uno dicen piensa mal y acertarás. Uno pensaría, pues que a lo mejor, digo, Zedillo pues, se fue a vivir a Estados Unidos y da clases en Yale, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor no es precisamente un gran académico, pero pues tiene las credenciales más o menos pues, para irse a otro país. Uno pensaría, pues a lo mejor eso, ¿no? Pues bueno, pueden exiliarse, pueden autoexiliarse en algún otro país, pero ¿por qué necesariamente España? Y pues están todos estos favores que recibieron y que no fueron pocos durante los sexenios, particularmente de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pues no es casualidad que vayan a vivir allá. Y en el caso muy particular de Felipe Calderón, yo creo que no quiere pisar Estados Unidos ni México, pues por lo que tiene el juicio abierto contra Genaro García Luna, ¿no? Es muy interesante ver sus rutas, que el señor nada más, al igual que el rey de España, ¿no? Nada más pisa países del Medio Oriente gobernados por sátrapas, como también el caso de Juan de Borbón, ¿no? Del Bribón, que se fue también a autoexiliar a Arabia Saudita porque también tiene cuentas pendientes con la justicia en España. Y pues es un poco más o menos la misma ruta de Felipe Calderón, que lo vemos a cada rato, ya sea en Arabia Saudita o lo vemos también en los Emiratos Árabes, vamos en todas estas teocracias, monarquías absolutas que todavía quedan en el mundo y que también tienen bastantes negocios seguramente con España y pues con el mundo petrolero, del cual pues eso básicamente fue las reformas, ¿no? Del Pacto contra México, que fue abrir a la inversión privada. No se les concretó mucho, sobre todo la generación de electricidad, aprovecharse de la infraestructura que ya existía de la Comisión Federal de Electricidad para no cobrar el despacho de electricidad ni la transmisión de la distribución, y pues también abrir los campos petroleros, que finalmente, bueno, pues ahí no lograron asignar muchos, pero pues yo creo que ya tenían ahí en la mira y pues ahora están recibiendo los favores. Y yo creo que en ese sentido el presidente pues tiene razón, o sea, no podemos tener una relación normal con un gobierno que pues está dedicando a proteger a quienes se dedicaron a saquear durante décadas a la riqueza nacional, porque no solamente es el tema de la generación de electricidad, sino también pues es el abuso en términos de pues no pagar la transportación de electricidad en esta infraestructura que la pagamos todos. Digo, simplemente hay que salir y ver pues que está el transformador, y el transformador evidentemente tiene un costo, tanto de mantenimiento como de reemplazo, y eso es algo que no están pagando ni Iberdrola ni las empresas. Lo vemos también pues con OHL, pues que tiene unas tarifas bastante altas, ¿no? En términos de lo que cuestan sus carreteras. Entonces, yo creo que yo coincido en ese sentido, o sea, no podemos mantener una relación normal con un país que aun cuando tenga un gobierno de izquierda, bueno, o eso dicen ser el PSOE, pues esté
protegiendo a una caterva de sátrapas y de delincuentes, que pues en este caso son, bueno, Salinas de Gortari, pero pues también Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Mi querido Víctor Aramburu, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura? Pues muchas gracias, Vicente, y pues también un saludo a Lina, si ya me voy a despedir por acá. A mí me encuentran en el @B de Víctor Aramburucano, así Aramburucano, en Twitter. También me encuentran de manera mensual en la revista Sentido Común, en las columnas plebeyas. Ahorita estamos en receso en Economía con Sazón, pero si lo buscan así con ese hashtag, Economía con Sazón, así de corridito, en YouTube, en el canal de Capital 21, o también en la barra de opinión, ya sea de Twitter o de Facebook, pues ahí pueden encontrar los episodios pasados, que además pues creo que tienen bastante actualidad, y hemos hablado justamente de estos temas también, de la reforma energética y de pues qué tanto en realidad se produce en México de energías limpias. Y pues te agradezco, Vicente, el espacio, y pues un saludo a Lina, mucho gusto coincidir, y también pues en opiniones. Te mando un abrazo, mi querido Víctor. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Mi querida Lina, cerramos con tus datos de redes y espacios. Muchas gracias, Vicente. Pues un saludo a Víctor, un saludo a todo el equipo y obviamente a la audiencia Sin Censura. A mí me encuentran en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista, y hoy en la posada, en la tarde-noche del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a 1 cuadra y media de Metro Patitlán. Entonces también ahí vamos a estar debatiendo, vamos a estar ahí compartiendo, y pues obviamente todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, a Ceci, a don David, a todo el equipo, pero sobre todo a la maravillosa audiencia de Sin Censura. Gracias, querida Lina, que disfrutes. Nos vemos pronto. La querida Lina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, hablando con nosotros Sin Censura. Lo quiero invitar porque le voy a pedir al equipo de producción, atención, don David. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.